Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y las que nos acompañan en la plataforma y también quizás a través y más tarde en las redes sociales. Me da mucho gusto ser la moderadora de este espacio que ya le traíamos un montón de ganas porque tenemos un tema que a mí en lo fundamental me parece importantísimo, que es la divulgación del derecho. Y desde buscarle un título a este seminario fue parte del ejercicio, porque cómo podemos en un espacio en el que generalmente está habitado por abogados y abogados, pues hablar del derecho sin sonar abogadiles, ¿no? Y entonces, bueno, aquí con la ayuda de quienes nos acompañan hoy y sus participaciones, determinamos que desenredar el derecho podía sonar algo comprensible para todas y todos. Estoy muy contenta porque aquí a la presente y los presentes tengo el gusto de conocerles en persona, no tanto como yo quisiera, pero pues bueno, sí, nos hemos visto, ¿no? Nos hemos encontrado cuerpo a cuerpo. Por ahí voy a hacer voy a contar una anécdota con Ixchel, que es a la primera que voy a presentar. No sé si ella se acuerda, pero la vez que nos conocimos estábamos organizando una feria de libro en el Tribunal Electoral y yo, por experiencia propia nada más, llegué y me presenté y lo primero, después me dio mucha pena cuando supe quién era, porque también iba un poco perdida, y de las primeras cosas que le pregunté fue, ¿tú ubicas cómo está construido el tribunal? Y empecé desde lo más básico, como, sí sabes que son 7 y que es un órgano colegiado, y ella, yo creo que tú me estabas viendo con cara de, esta está más perdida, pero para mí era muy importante explicarle para que me entendiera a dónde yo le estaba invitando. Entonces, bueno, después de este breve comentario, me voy a ir a la presentación. Ixchel Cisneros es maestra en periodismo por el CIDE. Actualmente es directora del Día Después, co-conductora del podcast Derecho Remix y los programas en televisión Polémica en Redes en Canal 14, Dudantes en Calle 11 y Extranjeros en TV UNAM. Como plus es mamá de 3 y le va a los Pumas. Nuestro participante número 1 es Miguel Pulido, es abogado por el TEC de Monterrey y maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo. Actualmente es director en Criatura, co-conductor en Derecho Remix y un apasionado del activismo. Es veracruzano de origen y nómada, de resultado. Y bueno, aquí quiero decir que si uno no va a Derecho Remix, una se inventa todo lo que sea posible para que Derecho Remix venga a una, cosa que estoy haciendo en este momento. Y nuestro segundo participante, hombre, es José Ramón Narváez, a quien tengo el gusto no solamente de conocer desde hace ya varios años, sino además hemos trabajado en muchísimos proyectos y siempre estamos pensando de qué manera vamos a comunicar esto, cómo le vamos a hacer para que las personas se interesen por lo que estamos haciendo. Trabajamos los dos en la Escuela Judicial Electoral y bueno, hemos trabajado mediante ensayo y error, varios errores, varios ensayos. Algunas cosas nos han salido muy bien, otras cosas han pasado inadvertidas, pero bueno, José Ramón, a quien además puedo decir que es un amigo muy cercano, es doctor en Teoría e Historia del Derecho por la Universidad de Florencia. Actualmente es profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral, coordinador del posgrado en Derecho de la UNAM y conductor de Cine a Debate en Justicia TV y Democracia en Pantalla en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y yo podría decir que es más profe que abogado. Entonces, bueno, si les va bien, ya en el detrás de cámaras lo acordamos, pero lo voy a repetir para que todos estemos en el mismo son. Vamos a hacer una pequeña participación introductoria en el orden en el que les presenté y después abrimos paso a lo que salga, si es un diálogo, si alguien se avienta más de 5 minutos hablando, está perfecto.
Lo que sí les pediría es que si se abre, obviamente, preguntas, las contestemos. Si alguien tiene una pregunta para alguno de ustedes, pues ya será en ese orden. Y cerramos con la intervención que ustedes quieran. Entonces, pues adelante, Ixchel. Yo abro con esta pregunta que es, ¿para qué se divulga? ¿Para qué se divulga el derecho y para quién se divulga? ¿Para quién son realmente estos ejercicios? Y tú que eres la no abogada de este lugar, me encantaría que nos explicaras cómo de repente estás en un podcast de derecho. Todo es culpa del licenciado Bucles, la verdad. Nunca lo pensé el estar en un podcast de derecho, porque justo yo también era de esas personas que creía que el derecho solo era para abogados y abogadas, pero más bien porque eso me hicieron creer desde siempre, ¿no? Que con sus palabras rebuscadas y sus términos incomprensibles, solo ustedes podían entender y solo a ustedes les podría interesar algo así. Pero pues justo Miguel, al crear este proyecto llamado Derecho Remix, pues me ha ayudado a entender cómo el derecho está en todos lados, en todos los espacios, ¿no? Y que realmente además a la clase política sobre todo le conviene muchísimo que las personas que no somos abogadas y abogados no entendamos de lo que se está hablando en esos espacios para no incluirnos en las tomas de decisiones tan importantes que se pueden realizar en esos espacios. Entonces, para mí, debería el derecho de ser para todas y para todos, pero todavía estamos medio nadando en contra de la marea, espacios como Derecho Remix y otros espacios que mencionabas en la introducción, para que no solo para hablar sobre derechos, sino para también explicarlo de una forma no complicada, una forma accesible a todas y todos, pero también para que las audiencias se interesen por el derecho, ¿no? Porque tampoco es fácil que cuando vemos algunas cifras de las personas que escuchan Derecho Remix, en otras personas que hacen podcast, es como tantas personas escuchan un podcast sobre derecho, o sea, ya desde ahí les causa como rareza, ¿no? Y en principio tiene que ver con que desde la Fundación de Derecho Remix se decidió que no solo no íbamos a hablar como abogados y abogadas, aunque yo no lo fuera, en un momento había 2 abogados y yo, ahora hay un internacionalista que tiene un hermano abogado y que creo que a veces es más abogado que nosotros, Miguel y yo, y tratamos justo de, pues sí, de bajarle 2 rayitas y tratar de hablar como la gente, para que la gente nos entienda y se dé cuenta de lo importante que puede ser que estos temas, o sea, que te involucres en este tipo de temas y que así ya tú puedas tomar decisiones sobre tu vida. Entonces, para mí ha sido un ejercicio padrísimo. Me emociona mucho, además está leyendo ahorita en el chat que muchas personas escuchan Derecho Remix de las que estaban acá conectadas, lo cual también me parece una audiencia súper increíble, pero también súper ñoña, que nos escuchen y me emociona mucho porque gracias a ese espacio hemos logrado hacer una comunidad bien bonita a la cual pues le interesa lo que pasa en su país y le interesa involucrarse y hacer comunidad. Muchas gracias. Por ahí ya, ¿tengo que hacer esto o podemos prescindir del asunto? Ah, no, si quieres brinco. No sabía si tenías otra pregunta para mí o si solo había pregunta inicial Sí, para todos. sí, vámonos con esa pregunta inicial. Ya, yo creo que le atinas al punto de para quién y cómo divulgar el derecho y por qué meterse en este tipo de proyectos. Y déjame conectar algunas ideas a partir de lo que ha dicho Ixchel. Yo le agregaría, no tengo ningún pero a lo que dijo, tengo alguno que otro además, a que el derecho está en todas partes y yo diría, todos lo practicamos y en realidad en algún sentido muchos de nuestros actos cotidianos son fuente de derecho. Y esto tiene que ver, y lo aclaro, con una perspectiva personal a la que yo me adhiero,
que surge de las escuelas críticas o de las teorías críticas o de las reflexiones críticas del derecho, en donde se entiende que el derecho es discurso y práctica, ¿no? Y eso significa que es mucho más que solo la ley o los conflictos que terminan en unos tribunales o en algunas sedes judiciales. ¿Y por qué es esto importante en todo caso? Porque la otra idea que me gustó de lo que dijo Ixchel es que nos han hecho creer que el derecho es complejo, y aquí me apego, por ejemplo, a lo que dos sociólogos, Bourdieu y Teubner, dicen. El derecho, como muchas otras disciplinas que trabajan con el lenguaje, es un campo en disputa en donde algunas personas impiden que otras participen del lenguaje con el que se ejerce cierta profesión. Entonces, tampoco es para que los abogados y las abogadas nos sintamos tan especiales. Los mecánicos hacen lo mismo. No, pues ¿qué tiene el coche? No, pues le falló la chafaldrana y quién sabe qué de la espiricueta. Y puta, ¿qué es eso? Yo no tengo la menor idea. Y son muchas las profesiones que pueden acudir a lenguajes complejos y hacerse obscuras y hacerse cerradas. Pasa incluso en el cine. O sea, si ustedes leen una entrevista de algún actor que haga cine de mal llamado de arte, les va a decir que nadie quiere ver una película de dos personas que se enamoran y son felices. No es cierto. Millones de personas ven esas películas. Lo que pasa es que ese actor de cine que le gusta la cosa sofisticada y compleja, lo rechaza a lo otro por ser populachero y por ser superfluo. Con esto lo que quiero decir es que detrás del enredo del derecho hay una postura decidida. No tenía por qué haber sido así. Nosotros escogimos, como a diferencia de otras profesiones, tener muy pocos contrapesos para hacer del derecho algo comprensible, a pesar de que, insisto, está en todas partes, todas y todos los practicamos y todas y todos somos fuentes del derecho. ¿Y por qué divulgar? Para una cosa muy concreta, para desmitificar que el derecho tiene que ser mal escrito y abigarrado. En un movimiento, más adelante si quieren conversamos más de estas cosas, pero en un movimiento de los 70s de Estados Unidos que se llama inglés plano o inglés asequible, se aborda de manera muy contundente que hay dos problemas con el derecho, ¿no? Un problema es la manera en la que es escrito de manera abigarrada, de forma innecesaria, y a mí me fascina un escrito de los 60 del profesor David Melikoff que demuestra cómo lingüísticamente no es necesario escribir mal, y muchas y muchos de los abogados escribimos mal, párrafos súper largos, desafiamos las comas, no usamos ¿no? Si viene la policía de la sintaxis detrás de nosotros, nos va a meter presos porque hacemos un desastre con el uso de la puntuación. Y el otro aspecto que documenta muy bien el movimiento del inglés, del Plain English Movement se llama, es el uso de los tecnicismos, ¿no? Que suele ser uno de los argumentos a los que acuden más las abogadas y los abogados para decir la indeterminación del lenguaje puede generar mayor caos si no se acude con precisión lingüística a usar ciertos tecnicismos. Y en eso yo podría estar más de acuerdo. La verdad es que sí creo que de manera excepcional hay tecnicismos que son insustituibles, pero lo que me motivó a mí para meterme al tema de la divulgación jurídica es demostrar que en la medida de lo posible uno puede evitar tecnicismos sin poner en riesgo el valor de un contrato, el sentido de una sentencia, y que siempre y cuando tenga uno un compromiso honesto con el lenguaje, se puede avanzar en tener un aspecto del trato del derecho desenredado. Cierro con una frase que me parece muy simpática de García Maínez. Muchos de mi generación estudiamos con un libro de introducción al estudio del derecho abigarrado, complejo, difícil de leer, que era el del profesor García Maínez. Y él tenía una frase que decía que la claridad es la honestidad del intelectual. Vaya paradoja, porque él no era muy clarito, que digamos, pero bueno. Bueno, pues siguiendo así la dinámica que se ha establecido, eh, qué bueno que empezaron ustedes porque así me dan pie a extenderme
en justo lo que coincidimos, y para ir, digamos, a los lugares un poco más inhóspitos en los que se puede problematizar sobre estas dos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para quién? La verdad, yo soy de un pueblo, o sea, yo vengo del estado de Hidalgo. Entonces llegué a la ciudad y para mí todas las formas acartonadas jugaban un doble papel, ¿no? O sea, por un lado me asombraban, me llamaban la atención y claro, o sea, yo llego a la Ciudad de México para estudiar derecho, ¿no? Llamado por esta idea de tener una profesión con tanta prosapia, tan legendaria del derecho romano y estas cosas. Y poco a poco va aflorando en mí el pueblerino, o sea, lo debo confesar desde de aquí. Y por más que salga del país y vea las grandes instituciones que se dedican a estos temas, yo sigo siendo ese pueblerino que trata de hablar con quien sea sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces, tanto en lo que dijo Ischel como lo que dice Miguel, es cierto, pero hay un punto en el que yo incluso sería más radical. ¿Y por qué derecho? O sea, porque, o sea, desmitificar al derecho, pero mitificándolo a la vez. O sea, no sé si me explico. O sea, al final es el derecho el que lo soluciona todo. El derecho que está en todos lados. O sea, eso me suena un poco pretencioso y sigue siendo abogadil. O sea, porque el derecho que está en todos lados. Entiendo la cuestión, pero incluso yo ahora en mis, y Bárbara lo sabe, en mis, a veces así estados de crisis emocional, digo, bueno, incluso dejarle de decir derecho, porque la propia metáfora que está detrás de la palabra derecho, o sea, lo recto, lo que no se tuerce, lo que va de un punto a otro, ya no alcanza, es insuficiente, ¿no? Estamos hablando de multiversos, estamos hablando de complejidad y seguimos hablando de derecho. Entonces, claro, si pensamos en hay un temor en lo que dices, Miguel, o sea, que es la recriminación que seguro te hacen a ti, que me hacen a mí, ¿no? Y es que si abandonamos esto, entonces sería cualquier cosa. O sea, sí, ya tú dices, sin que el contrato pierda su esencia, sin que la sentencia diga lo que tiene que decir. O sea, hay un temor a abandonar esas zonas de seguridad y esas zonas de confort y acercarnos hacia algo más social. Entonces, yo cuando hablo de divulgar eso que hoy llamamos derecho, pues que se divulgue más bien lo que nos une como sociedad, lo que nos hace alcanzar acuerdos, lo que nos hace respetarnos entre nosotros. Y eso, claro, lo encuentras en las grandes teorías críticas, o también lo encuentras en la calle, lo encuentras en las comunidades indígenas en México, lo encuentras en la gente que se sube al microbús o la gente que va a un tianguis, ¿no? Entonces, yo soy un amante y un apasionado de la cultura popular, pero esa cultura popular que es pulp, que es pop, pero que también es populachera. Eh, la, la, entrada más, no sé si Bárbara, bueno, a lo mejor tiene ese dato, pero vamos a decir la entrada. Una de las entradas más visitadas en el blog de la Escuela Judicial Electoral de Axis es la del libro vaquero, ¿no? El libro vaquero, y por ahí creo que el otro es el Kama Sutra, ¿no? El Kama Sutra y el derecho, porque claro, el Kama Sutra era planteado como un código jurídico, ¿no? Para generar buenos ciudadanos, ¿no? Entonces, yo voy a decir, entré a esto de la divulgación de derecho por provocar a los abogados y a las abogadas, porque es muy divertido. Es muy divertido provocarlos porque se enojan, déjate tú lo guapo, soy abogado, ¿no? Es la materia, es lo mejor, ¿no? Y a mí me encanta eso, o sea, me encanta descolocarlos, me encanta que tartamudeen, ¿no? Que me digan, como alguna vez me dijeron,
¿cómo te atreviste a enmascararte en este sitio donde Dworkin habló? Eso me encanta. Pero me encanta también que la gente se ría de eso y entienda que entonces es algo que pueden tener en sus manos, que pueden utilizar, que es cultural, que es social, que está ahí y estará siempre, ¿no? Y que lo otro es también una representación, es una forma, es una manera sofisticada, estilizada, técnica, formalizada, pero que es bastante amplio y es un fenómeno en el que coincidimos de alguna manera y que podemos empezar como a construir, a resignificar, para que sea y termine siendo, como lo es, otra cosa. Gracias. Es interesante cómo, a pesar y no quito ningún tipo de mérito en la divulgación que se hace y en los ejercicios que hacen ustedes quienes están aquí. Y aquí voy a hacer una anotación. Si empiezo a desvariar, quiero echarle toda la culpa a la vacuna. No soy yo, es la vacuna que me la pusieron hace ratito, así que sí, si nos hace correr, que sea por la vacuna, no por las provocaciones de José Ramón, ¿no? Pero es interesante que hacemos una selección de divulgación que de cualquier manera está dirigida solamente a un sector de la población que tiene acceso a. Y, por ejemplo, lo pienso con el podcast, lo pienso con todo lo que hacemos en la escuela judicial y sigue siendo inaccesible para la mayor parte de la ciudadanía y le seguimos hablando en un idioma complicado. Y no complicado porque no entiendan el español, sino complicado porque quizá estamos seleccionando alguna película para comentar y para vincularla al derecho a la cual no tienen acceso. No sé, se me ocurre, ¿no? Como todos estos sesgos que se pueden seguir teniendo y entonces mi pregunta otra vez hacia ustedes es, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el verdadero reto para hacer una divulgación no que detone la curiosidad de quienes no son abogadas y abogados, sino que legítimamente sea una herramienta para acceder a lo que se necesita como ciudadanía o como individuos más bien? Si quieren, nos vamos en el mismo orden. Si quieren desordenarse, está perfecto. Es igual yo me desordeno porque ya abrí el micrófono. Pero, a ver, yo tomo el planteamiento que dices, lo comparto y lo devuelvo desde una perspectiva muy práctica. Lo que nosotros hacemos también busca inspirar a que otros hagan su parte, ¿no? Pretender que desde un podcast o desde un ajuste a lo que hacen en la escuela judicial o desde una sentencia de lectura fácil, que si quieren ahorita llegamos a ese tema, que a mí no me gusta y me parece muy polémico, a mí personalmente, se va a cambiar la estructura de exclusión que significa el derecho. Me parece una inocentada. Yo lo que creo es que a lo que tendríamos que acudir es a un sentido de movimiento y al reconocimiento de una exigencia de transformación colectiva. Y encontrar más personas que se adhieran, con las que compartamos esta idea de que se puede ser buena abogada o abogado, que se puede ser altamente especializado en términos técnicos, que se puede ser muy preciso con el uso del lenguaje, sin ser enredado, fufurufo y sobre todo sin ser deshonesto. Porque yo lo que sí quiero poner sobre la mesa es que yo no tengo ningún problema con que un abogado redacte como quiera. Que de verdad no me preocupa. Con lo que no puedo es con que un abogado, una abogada que tiene la representación del patrimonio, la vida, la libertad y otros bienes de muchas personas no tengan una comunicación honesta con aquellos a quienes representan. Y desenredar el derecho para mí atraviesa, a propósito del título, el asunto de asumir que está muy enredado por todas partes. Cuando José Ramón decía el tema de la impronta, dirían en el cono sur, ¿no? De lo que te impone cierta cosa, la presencia con la que algo se te aparece, y el derecho se aparece así fastuoso, ¿no? Todo muy procedimental y lleno de detallitos y la chingada. Todo eso en realidad es parte de lo que las escuelas francesas le llaman el performative. O sea, no es un accidente.
es que tratan de que sea así porque eso supone un acto de autoridad y que impone ciertas cosas. Ok, está bien. Si ingenieros que entran al Congreso terminan redactando las leyes con palabrería porque quieren apantallar y sentir que así ejercen actos de autoridad, que está fatal desde mi perspectiva, porque escriben peor que los abogados y terminamos echando todo a perder, pues que lo hagan, pero lo que no podemos es después ese personaje qué responsabilidad tiene con su comunidad y con los que votaron por esa persona. Entonces, cuando tú hablas de manera muy precisa de todos los actos de exclusión que significa la divulgación jurídica que nosotros hacemos, yo lo que pienso es el tipo de desafío que tenemos para construir alianzas con legisladoras y legisladores que dejen de redactar con las patas y que empiecen a hacer las cosas claras para las personas. Con otras abogadas y abogados que quieran divulgar el derecho aprovechando la cultura pop o la celulosa, ¿no? El pulp del que hablaba José Ramón. O sea, que la celulosa es el papel ese gris en el que se hacía, no gris, es cafecito, en el que se hacía el libro vaquero y todos, ¿no? Los cómics de los 40, que es un movimiento de divulgación, que por cierto hay mucho en Estados Unidos. Public Defendant es el más famoso, 1940 y tantos, que es un material de divulgación para educar a la gente en lo que sería nuestro libro vaquero. Entonces necesitamos muchos aliados. Yo cuando reconozco que lo que hacemos es corto, que tiene un grado de exclusión, y yo lo tomo como una provocación ahora de tu parte para decir, pues, de qué tamaño van a ser nuestras alianzas y el movimiento al que nos vamos a adherir. Yo rápido nada más y también para pusieron un comentario acá en el chat que también decía los tecnicismos son necesarios. Yo no confiaría en un médico que su diagnóstico es que estoy enfermo de la panza. Yo el año pasado, a mis 41 años y después, bueno, 40 años, este año cumplo 41 y después de 3 hijos, es la primera vez que fui con un grupo de parteras y me explicaron qué era el espéculo o mal llamado pato por todas las que hemos ido al ginecólogo. ¿Qué hacía? ¿Cómo se veía desde la perspectiva del médico o la médico? Y yo pude ver con un espejo lo que el médico, en este caso eran mujeres, estaban viendo. 40 años después que he ido al ginecólogo una cantidad de veces que ya ni lo recuerdo y además pues después de 3 hijos pues, todavía más, fue la primera vez que una médico me explicó qué era eso y algo que además era mi cuerpo, ¿no? O sea, estaba manipulando mi cuerpo, además en una cosa que normalmente es súper incómoda para las mujeres y mucho más si no te explican y no tienes ni idea de qué pasa. Eso es justo lo que creo que lo que tendríamos que hacer con estas profesiones que dice Miguel. Y entre ellas está los abogados y las abogadas. Al final, estás trabajando con personas a las cuales les puedes arruinar la vida, pueden perder sus casas, pueden perder su libertad, puede haber muchas repercusiones. Y el que ni siquiera te des el tiempo para explicarles de qué se trata, es lo que a mí me parece una locura, ¿no? O sea, y el por qué siento que este tipo de ejercicios son tan importantes, más allá de los tecnicismos. Si quieren seguir escribiendo con sus tecnicismos, háganlo. Pero con el cliente con el que están trabajando, con la persona la que se va a ver afectada, tienen la obligación de explicarle cómo ella habla y cómo él entiende. No como a ustedes les enseñaron en la universidad, porque no estás hablando con otro abogado y con otra abogada. Estás hablando con otra persona que estudió otra cosa, como en mi caso periodismo, y no tengo por qué saber lo que quieren decir todas las palabras sobre esdrújulas que vienen en una sentencia. Ya, creo que nos acoplamos muy bien. Si nos hubiéramos puesto de acuerdo no sale tan bien, ¿no? Porque justo lo que decía Miguel y lo que dice Ichel me lleva a una palabra, manipulación. O sea, los tecnicismos, el lenguaje, el sistema, el derecho es abigarrado, es barroco, porque sirve para manipular. O sea, sirve para gestionar, ¿no? Eso que nos sirve para reunirnos como sociedad, que llamamos derecho, ¿no? Entonces, justo eso, hay que desconfiar de quien
lo usa de ese modo, ¿no? Entonces, el problema no es el sistema, el problema es quién lo usa, ¿no? Creo que es lo que dijo Miguel en su primera intervención. Muy oportuno lo que dice Ixchel a propósito de las parteras, porque me parece, Bárbara, que tu pregunta la podríamos abordar así, o sea, es decir, preguntarte antes a ti, ¿no? ¿Por qué formulaste esa pregunta? O sea, ¿por qué crees que que el pueblo, que la gente o que las comunidades no tienen un modo de hacer eso, ¿no? O no tienen una cultura? O sea, es justo esa una visión que tenemos como un poquito vertical, ¿no? De una cultura superior o que se desarrolla en Internet. Yo creo, y lo he confirmado, ahora que estoy acá en la Sierra Norte de Puebla, que hay muchísima gente que está ya con internet y con las antenas aéreas y adolescentes nativos digitales y están viendo TikTok, y están viendo de todo el tiempo, ¿no? Y están viendo muchas imágenes sobre eso que llamamos derecho, ¿no? Pero no solo eso, o sea, se está haciendo como una especie de hibridación y ahí ha habido un acercamiento. Por eso dije cultura popular, o sea, y sumar todo eso. Porque Avengers la vio todo el mundo, o sea, la vieron en los pueblos y pasó, no sé, yo siempre cito ese ejemplo porque me parece a mí paradigmático el caso de James Cameron y Avatar, ¿no? Porque, o sea, hubo comunidades indígenas en algunos lugares del mundo que se disfrazaron de azul, de nariz, y fueron a hacer protestas o manifestaciones. Una película de ciencia ficción que esos grupos interpretaron como la defensa o la lucha contra el colonialismo, ¿no? Entonces, este es el poder de la cultura. Pero los pueblos tienen sus bailes típicos. En casi toda América Latina tenemos un baile, el de los chinelos en Morelos, que es muy similar en otros países latinoamericanos, que se llama el baile de los doctorcitos. El baile de los doctorcitos es burlarse de los abogados. Y entonces la gente se viste de traje, traen sus leyes en la mano y hacen caravanas y se regañan entre ellos. El pueblo se burla de eso, ¿no? El pueblo se burla de eso. Hay en Perú una trupe de teatro popular que se llama El Cholo Juanito, que simulan un juicio. Y van a los pueblos, es teatro callejero, y hacen las representaciones de los juicios. No hace mucho, todos los latinoamericanos escuchábamos La Tremenda Corte y se burlaban de los jueces. Mario Moreno Cantinflas hizo, ahí está el detalle, y lo volvió una película icónica del cine latinoamericano, burlándose de estos abogados que hablaban rimbombantemente. Pues no creo que está tan alejada la cultura, o sea, como creemos. Y creo que cada vez se acerca más, ¿no? O sea, cada vez hay gente del interior de la República escuchando a un Carlos Vallarta hacer un stand-up tremendo contra los derechos humanos, ¿no? O criticando los derechos humanos, ¿no? Entonces creo que tenemos que encontrar cómo esas formas de divulgación pueden aprovecharse más y mejor para comunicar lo que queremos y democratizarlo, ¿no? O sea, sí entiendo la brecha digital y todo eso, pero creo que no estamos tan lejos como se piensa. Esa es mi idea. No, pues yo vine aquí solo a aprender, ¿verdad? A mí no me anden preguntando cosas. Yo nomás modero aquí. Yo les quiero contar algo porque tampoco me parece que la idea sea una burla hacia la profesión, ¿no? O sea, sí, los abogados nos dan mucho material de dónde cortar, pero no es la idea. Y en algún momento nos pasó en la escuela cuando empezábamos con las redes sociales, y que yo esta anécdota la cuento muy seguido, porque es de las pocas anécdotas que tengo en la vida. Pero la verdad es que una vez llevábamos las redes muy básicas y una vez mi jefe me dijo que
le mataban de hueva, que por favor hiciéramos algo diferente precisamente para pensar en quien nos estaba leyendo, ¿no? Y ya no afuera, sino adentro, había muchas personas que se sentían como incómodas con el lenguaje porque pensaban que se estaba poniendo en duda o se estaba cuestionando la seriedad de la abogacía. Y entonces aquí yo quiero ser muy específica con que la divulgación es el vehículo para comunicar, ¿no? No es exactamente, o sea, por ejemplo, las redes sociales no son el tribunal. El tribunal hace lo suyo y las redes sirven como un vehículo de comunicación. Entonces a veces siento que eso se mezcla y no es la idea tampoco. Y sí, quizás la que tenga el sesgo soy yo y yo todavía me estoy imaginando que muchísima gente no tiene acceso a este tipo de divulgación y sí, habría que investigar, pero me parece que hacer alianzas es una gran idea. ¿Y qué se haría cómo le harías tú, Miguel, Michelle, José Ramón, cómo se le hace para atender esos puentes y para acercarnos y para crear alianzas, no precisamente y forzosamente desde el derecho, sino desde cualquier persona? Sí, a ver, yo me aviento ahora antes. Voy a ser breve. La cultura es catalizadora. Tú tárdate. No, no, o sea, porque si no sería contradictorio, ¿no? Con lo que he venido diciendo. No, o sea, lo que quiero, nada Pequeño más quería paréntesis. decir, a propósito de lo que decía Bárbara, o sea, es que la cultura es catalizadora. O sea, la cultura también cumple una función psicoanalítica. A propósito que está aquí Bárbara. O sea, es decir, sirve para también administrar nuestra memoria, nuestro olvido, nuestros miedos, nuestros temores, ¿no? Entonces decía un comediante italiano que hay de aquel país en donde no hubiera sátira política porque seguramente estábamos viviendo un sistema autoritario, ¿no? Entonces, es necesaria, o sea, es necesaria la crítica, es que ese es el punto, ¿no? La autocrítica. Y eso es desde los griegos, o sea, la, la, la comedia de Aristófanes la iban a ver hasta los esclavos. O sea, porque la idea era generar un espacio de paideia donde la comunidad discutiera sus problemas, saliera un poco descargada de ello y después dijera, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, la cultura, además de ser parámetro, es catalizadora, ¿no? Es catártica. O sea, es una forma también de exorcizar nuestros demonios. Y entonces yo diría, es necesaria. Por eso va ligada en gran medida a la libertad de expresión. O sea, ese es nuestro baremo, ¿no? O sea, cuando la libertad de expresión no está tan bien, hay que empezar a ver qué es lo que está sucediendo, porque ese es justo donde la cultura empieza a desarrollar esas estructuras y podemos de manera autocrítica las instituciones corregir las cosas, ¿no? Entonces, porque si no está la tentación de pues, vamos a apostarle al discurso, vamos a apostarle a la apariencia, vamos a apostarle, como dijiste, al performative, ¿no? Dijo Miguel. Y entonces terminas por estar solo haciendo publicidad, haciendo imagen y no corrigiendo lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que le ha pasado a muchas cosas en nuestra generación, como puede ser los derechos humanos, ¿no? O sea, en lugar de preocuparnos de cómo materializarlos, estamos constantemente generando una especie de marketing sobre eso, ¿no? Entonces, las redes sociales tienen esa doble función. O sea, es marketing, pero también detonan esa catarsis, detonan ese catalizador, ¿no? Entonces, cuando yo digo, tenemos que utilizarlas de buen modo, es para eso, ¿no? Porque la tentación es, y lo hablo, y que claro, tengo que decir yo que soy el que tiene menos número de seguidores en Twitter, ¿no? La tentación es utilizar, o sea, creerte que eso es realmente ser importante o tener algo de importancia que puedas utilizar. Justo estoy viendo un capítulo de Suits de la temporada 6 donde una influencer
extorsiona a Harvey Specter, famoso abogado, porque tiene 50,000 seguidores, algo así, ¿no? A propósito del uso de una crema que le dañó el rostro, ¿no? Todavía no acabo ese capítulo, pero ya la cultura popular empieza a tratar todos estos temas también de manera crítica. Es curioso, ¿no? Digo, Black Mirror es un gran ejemplo de ello. Me callo. Eso dices porque eres el que tiene el menor número de seguidores. Entonces, por eso crees que no es importante. Oye, a ver, creo que hay varias cosas conectadas en lo que planteas. O sea, uno es, yo creo que vale la pena que nos preguntemos por qué el derecho toma las formas que lo definen o hacen que lo conozcamos como tal. Va desde quienes lo practican y en función de qué se autoriza que lo practiquen algunos y no otros, quién lo imparte, en función de qué se determina que sean ciertas personas las que lo puedan impartir. Yo escojo mucho el ejemplo de los tribunales ingleses, en donde, muy parecido a lo que sucede en nuestras comunidades indígenas, para ciertos asuntos y para ciertos casos, cualquier persona se puede postular para ser la autoridad judicial de ciertos pueblos. Lo que tiene de bonito el derecho comparado es que desmitifica las cosas como las conocemos, haciéndolas como una sola manera de ver, ¿no? O sea, si ustedes van a otros países, no existen los tribunales electorales, ¿no? Son las autoridades administrativas las que hacen la función de la validación de las elecciones. ¿Por qué nosotros tenemos un tribunal electoral? Pues por la historia de contención y de pleitos entre los actores políticos que no se ponen de acuerdo y terminamos teniendo unas estructuras jurídicas muy abigarradas. Entonces, yo creo que ahí hay una parte de reflexión. Yo invitaría a quienes practican el derecho desde ya sea como postulantes, como leía ahorita en uno de los comentarios, o impartiendo justicia, etcétera, a que reflexionen por qué usan cierto lenguaje, ciertas formas, etcétera. A quienes no son abogadas y abogados, pero terminan ejerciendo funciones parecidas, pienso en el caso de las personas que integran el pleno del ahora INAI, que es uno de los órganos que resuelve cosas de derecho y que tienen implicaciones jurídicas muy relevantes, pero que para pertenecer a él no es necesario ser abogada o abogado. ¿Cómo se empiezan a transformar? Y yo tengo queridos amigos ahí, periodistas, ¿no? El caso de la presidenta Blanca Lili Ibarra, una querida amiga mía. Yo la escucho y me sonrojo porque digo, Blanca, ya hablas como toda una abogada en forma, ¿no? Mucha palabrería y tal. Entonces, hay una cosa que creo que es un primer plano que nos tiene que hacer reflexionar. ¿Por qué los actos de autoridad tienen que tomar cierta formalidad y cierta lógica y cierta palabrería y ciertas cosas, y el derecho y la impartición de justicia y actos jurisdiccionales y lo contencioso, etcétera, no son ajenos a eso? Por eso los burócratas, aunque no sean abogados de la Secretaría de Agricultura y Recursos wherever, van a hacer un oficio y le van a poner, siendo las no sé qué horas, porque hay una cosa en la impronta burocrática y de la autoridad que hace que el formalismo excluya a los ciudadanos de lo que tienen que entender. Y eso es lo que a mí me fascina del movimiento setentero que les contaba del Plain Legal English. Que lo que me parece que cuestiona es por qué los actos de autoridad, los actos jurídicos, la práctica del derecho incluida, no solo, tiene que tener esa formalidad. Esa es una cosa, esa es una discusión. Y la otra es la que tú planteas, que es la de la divulgación jurídica y el asunto de las alianzas. ¿Y cuál es el rol de la divulgación jurídica y cómo puede ayudar a llenar los vacíos que esos, les llaman así, operadores jurídicos, no solo abogadas y abogados, sino operadores jurídicos en su sentido amplio, no quieran llenar? Y si se quieren quedar en su formalismo recochino y quieren hablar de la ACR diagonal 234271, se resolvió lo conducente de, puta, nadie sabe cuál es la ACR 24, uno piensa que está hablando de una moto Honda, ¿no? O sea, nadie entiende pues esa manera de citar los casos y los asuntos. Si los operadores jurídicos no quieren cambiar, ahí entra la divulgación jurídica, y ahí es en donde me parece fascinante tu provocación, Bárbara, porque yo creo que la primera alianza que este país tiene en deuda es con el periodismo. Este país tiene un pésimo periodismo judicial.
en un país de 130 millones de habitantes, personas dedicadas a la profesión del periodismo, que no tengan la paciencia de leer y transformar lo que está sucediendo en los tribunales para convertirlo en información de interés público es horrible. Que el periodismo judicial reporte los boletines de las autoridades jurisdiccionales es una vergüenza. Nadie va a entender lo que pasa en las sedes judiciales. Ahora que las audiencias son públicas, los periodistas no tienen la paciencia de ir y sentarse, los editores no les corrigen, los dueños de los medios no pagan el periodismo de gran calado para que explique las cosas que suceden en los asuntos jurídicos. Esa es la primera alianza que yo construiría con las y los periodistas. Después hay muchísimo campo en el mundo del entretenimiento, en el mundo del activismo, hay un montón de campo, pero yo empezaría primero con las y los periodistas y después me iría con el mundo del entretenimiento. Son largas mis respuestas, pero llego al punto, ¿eh? No creas que se me olvidan tus preguntas. Bueno, eso de llegar al punto ya es una presunción. Oye, pues voy a leer aquí un comentario que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo y dice, es Elsa Valencia, que considero que mientras la comunicación institucional es deficiente, surgen las redes sociales como puntos de vista diversos. La falta de información, ay, aquí ya se me movió, propicia desinformación, valga la redundancia, y son mensajes que cubren más público. ¡Ay, ya se me volvió a mover! Espérenme. Y ahí la desinformación de deformación, bueno, aquí ya hubo un juego de palabras, pero, por ejemplo, acá tenemos dos tipos de comunicación, ¿no? Y yo me voy al ejemplo que conozco y ya ustedes me ayudan a desenredarlo. ¿Va? Por ejemplo, está la comunicación institucional del Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, siempre está como dentro del marco de lo que es un tribunal, los boletines. Entonces, y aquí tomando un poco lo que tú dices, Miguel, tendría que ser quien que redacte un boletín de lo que sucedió en una sesión pública. Alguien que tenga profesión, que sea abogado o que sea periodista o qué sería lo ideal. Eso como punto número uno y partiendo de este comentario que sale, ¿no? De alguien que está aquí adentro. Y también saber qué opinan los tres sobre el tema de las sentencias en lenguaje ciudadano, ya que tú lo mencionaste muy al inicio. Vas, Ixchel, porque José Ramón y yo ya se nos pegó el claxon. Bueno, a José Pero te Ramón y a aventaron mí. el balón a ti. A ver, ahora sí de manera estética, no como remix. Digo, voy a ser breve y me tardo 4 días. Yo no tengo tanta preferencia, o para decirlo de manera correcta, no tengo ninguna preferencia por la profesión o los antecedentes profesionales de la persona que redacte los boletines. Yo me iría mucho más a dos cosas, al resultado del boletín, que se entienda el lenguaje con el que se usa, etcétera. Yo a veces el pleito que tengo ni siquiera es con el uso de los tecnicismos. A veces mi problema es con la sintaxis. O sea, de verdad, los signos de puntuación nunca aparecen, repiten 4 veces la misma palabra en el mismo párrafo. Es muy desprolijo el uso del lenguaje. Entonces, si quieren hacer abigarrados, pues que sean abigarrados. Digo, voy perdiendo, pero por lo menos que redacten bien. Entonces, yo lo primero que diría es limpieza en la redacción, sin importar que haya estudiado la persona, y honestidad intelectual y ganas de comunicar. Uno de los argumentos centrales de los movimientos globales del uso de un lenguaje correcto ahí en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos, es una frase muy sencillita: sustituir la información por comunicación. Informar no es comunicar. Que ustedes pongan información no asegura el proceso bidireccional de entendimiento ni asegura el proceso cognitivo que se supone. Eso respecto a tu primer pregunta de quién tendría que redactar. Que redacte quien sea, respuesta sintética, siempre y cuando sustituye información por comunicación. La segunda, yo no estoy satisfecho, no me gusta, me incomodan las sentencias
de lectura fácil o en lenguaje ciudadano por dos razones. La primera, porque demuestra que se pueden redactar sentencias sin esas cosas horribles que hacen, y entonces la razón por la que no lo han hecho es pereza. Pero la segunda, que puede parecer contradictoria a la primera, es porque infantilizan a quien lee la sentencia. Entonces, si quieren en sus redes privadas, o si quieren de manera particular, o si quieren en una audiencia personal, o si quieren en la audiencia, como lo hacen los jueces del sistema anglosajón, dirigirse y darle un discurso a la persona beneficiaria de la sentencia, que lo hagan. Pero las sentencias también tienen un efecto didáctico, pedagógico, construyen ciudadanía. Entonces, que las escriban en lenguaje sencillo, pero que no caricaturicen y que no infantilicen a nadie. ¿Te acuerdas el día que viniste a mi tribunal y que yo estaba comiendo un chicle y tenía una paleta Tootsie Pop en el pelo? Pues no, por favor, o sea, perdón, pero esa es una caricatura de lo que significa la simplificación del lenguaje. Yo ahí nada más agregaría pues lo que me toca, ¿no? En la parte del periodismo. En efecto, hay muy pocos periodistas que realmente le saben a la parte legal y que realmente conocen los tribunales y pueden no solo eso, sino transmitirlo como tal. Y eso en principio creo que tiene que ver con nuestra formación. Y ahí pues yo le echaría pues sí, un refilón a las instituciones públicas y privadas donde se enseña el periodismo, en los cuales no se les da la importancia, ¿no? Por lo menos al periodismo judicial no se le da la importancia como tal, porque además es periodismo político, ¿no? El que hay en casi todos los espacios, y por supuesto que no es lo mismo, ¿no? O sea, pues sí, yo seré muy buena cubriendo marchas que tiene que ver con política y tiene que ver con las cosas sociales, pero evidentemente no tengo idea de lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las salas y cómo se deciden las cosas. Y si te acercas a estos espacios, ¿no? Como periodista, también suelen ser bastante elitistas, que era lo que platicábamos al principio. O sea, tú me tienes que entender, yo no estoy dispuesta o dispuesto a explicarte. Así son las relaciones, en la gran mayoría de los casos, con las y los periodistas, y yo por eso agradezco ahora, además, hablando de el CIDE, que al cual le mandamos un saludo a todas las alumnas y alumnos del CIDE que en este momento están levantando la voz por sus derechos. Yo hice la maestría en periodismo en el CIDE y tuve como profesores a grandes abogados, ¿no? Y eso es lo que se tiene que hacer, que abogados que estén dispuestos a dejar de esta cosa petulante de tú eres el que estás obligado a entenderme, tú eres el que estás obligada a entender lo que quiero decir o lo que dice esta sentencia, que estén dispuestas y dispuestos a enseñar, ¿no? Para que estas otras personas a las cuales nos enseñaron a divulgar, nos enseñaron a escribir, nos enseñaron a comunicar, podamos comunicar esa información que está ahí, ¿no? Y muchas veces yo he platicado con Miguel, a mí me cuesta mucho trabajo hacer informes de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron a escribir sencillo y a tratar de decir las cosas en 2 párrafos. Esas son las estructuras mentales a las cuales yo tengo y me enseñaron a comunicar, no a informar nada más, pero muchas veces no tienes las herramientas para poder bajar este tipo de temas, ¿no? Entonces creo que ahí está la cosa. O sea, ahí es donde tenemos que trabajar. Y yo sí creo que es una alianza súper importante, porque en efecto, a nosotros justo ahí en la maestría del CIDE, el profesor Sergio Lupsayón y Tony Caballero nos ponían unos ejemplos de lo que publicaban los periodistas en los medios, pues que ni se entendía y que, como dice Miguel, era copia y pega de lo que publicaba el tribunal directamente. Pero y eso es porque el periodista tampoco le entendió, ¿no? Y entonces ahí hay un vacío importante. Ya vemos periodistas que estamos tratando de especializarnos, pero hasta cierto punto yo veo pocos espacios donde las y los abogados estén dispuestos a como ayudarnos a entender. Sí, para sumar, para hacer esta articulación, esta sinergia. A propósito también de una pregunta que pone aquí en el chat, que dice, soy abogado y periodista, ¿no? Y que a propósito de la pauperización de la profesión
de periodista, de las complejidades, de lo difícil que es ser periodista en este país. Es uno de los grupos más, más asediados por la violencia. Entonces todo eso lo ponemos lo que tenemos que buscar pues es una solución integral, ¿no? Entonces yo subiría, digamos, el listón a propósito de tu pregunta, Bárbara. Creo que tiene que ver con lo que decía Ischel, ¿no? Lo que tenemos que buscar es mejores maneras de comunicar, ¿no? O sea, creo que el derecho tiene que entenderse también como comunicación, ¿no? O sea, tiene que haber una teoría de la comunicación para el derecho. Yo creo, ya es quizá un asunto personal, yo creo que la teoría de la argumentación jurídica ha venido a ser mella de eso. O sea, esta sofisticación, estas fórmulas, nos alejan de este propósito, ¿no? De comunicar el derecho. Ese es para eso, o sea, eso es desenredar el derecho, ¿no? Comunicarlo mejor. Y para ello, yo creo que lo que hay que hacer es buscar todas las estrategias que sean posibles y necesarias. Voy a contar una anécdota personal. A mí me tocó ser parte de ese grupo de capacitadores que tenía como consigna, a ver si te acuerdas, Bárbara, eso, a llevar estos cursos de redacción de sentencias, ¿no? El nuevo modelo de redacción de sentencias, y adoptamos el modelo de la Sala Regional Monterrey, y entonces íbamos a evangelizar a toda la República Mexicana para ponerse. Y la primera pregunta que me hice es, ¿por qué diablos vamos a transitar de un modelo a otro? Justo estamos criticando un modelo y vamos a imponer otro modelo, cuando México es un país muy diverso, donde cada estado funciona de una manera, donde cada cultura jurídica tiene muchas formas de ver las cosas. No puedo hacer esto. Entonces yo lo que les enseñaba era a generar su propio modelo, ¿no? A tratar yo sé que esto le complica mucho las cosas a los abogados porque les gusta la uniformidad, la homogeneidad, pero justo de eso se trata, o sea, es decir, que cada órgano jurisdiccional encuentre el mecanismo más sencillo para decir las cosas que tiene que decir a las distintas personas y grupos a las que se los tiene que decir. Tampoco es que tenemos que estar casados con que solo hay este formato y solo la infografía. No, hay cientos de maneras de decir las cosas, ¿no? Y quizá una es justo eso, las redes sociales. Y quizá otra es, pues, también decirlo por ejemplo, las comunidades indígenas en alguna parte de la sentencia. Yo decía, o hacer un documento aparte, porque nos ha pasado en la jurisdicción electoral que la sentencia luego trae muchos más problemas que los que se buscaba solucionar, ¿no? Entonces tienes que crear una forma de comunicar las cosas para generar conciliación, mediación, y eso cuesta trabajo porque, claro, estamos frente a conceptos como cosa juzgada, sentencia, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que tenemos que hacer es hacer que los servidores públicos ligados al ámbito jurisdiccional sean más creativos. O sea, hay que hablar de escucha activa, hay que hablar de inteligencia emocional, hay que enseñarles a comunicar. Y creo que eso suma mucho a lo que decía Ishel, ¿no? Bajarle 2 rayitas a esta idea pretenciosa de que te lo estoy diciendo yo, esta postura como de autoridad, ¿no? Y poner como este chip de desenredar el derecho para comunicarlo mejor. Quizá es más fácil partir de no entender nada, ¿no? Como a mí me pasó, que realmente no entendía de nada, ni cómo estaba, y ahí ya me siento un poco mejor de haber llegado a decirte, Excel, que si tú entendías, porque yo no entendía, entonces estaba haciendo una buena labor de divulgación de a pie, Yo ¿no? tampoco entendía, ¿eh? Y creo que todavía no entiendo. Ay, me da mucho gusto saber eso. Oye, quiero retomar lo que dices del CIDE, de los saludos que mandas a esa
a ese centro, porque, y aquí aprovecho para darle las gracias al profe Roldán por el voto de confianza que dio en este espacio, que realmente dijo, pues si quieren desenredar el derecho, vayan a desenredar el derecho, y porque las personas, muchas de las personas que más quiero y que más admiro y que más preparadas están, son o docentes en el CIDE o han sido alumnas y alumnos de ahí, y yo realmente espero que el CIDE tenga un, no sé, un buen desarrollo y que mejoren por ahí las cosas. Por ejemplo, ahí el derecho, qué cosa juega, ¿no? Qué cosa juega y cómo se puede hacer y deshacer el derecho a modo. Eso me parece horrible del derecho, precisamente, que se pueden poner argumentos de este lado y de este lado de acuerdo a los intereses políticos, ¿no? Hoy que estaba yo escuchando una plática, pensaba, ¿qué tal que las sesiones, que no solamente las sesiones fueran públicas, sino que los alegatos fueran públicos? Y quizás ahí habría una buena clase de lo que, de cómo un ciudadano o no un ciudadano, quizás su representante, pero va a defender, ¿no? Cómo defiende su postura y cuál es la respuesta de la institución ante las dos partes, ¿no? Pero bueno, esa ya es de mi cosecha. Entonces vamos a empezar a cerrar. Voy a leer un par de comentarios que hay aquí y si quieren ya ustedes nada más van tejiendo el final de esta charla. Me voy a ir. Para las sentencias, formato lectura fácil, hace falta sensibilizarnos sobre la importancia de la comunicación y el acercamiento a los justiciables, desaprender el abogañol y aprender lenguaje común, que muchos ya hemos olvidado, y abandonar la idea de que si no lo decimos de manera prosopopéyica, abaratamos la profesión y la labor. La comunicación del derecho es tan difícil como cuestiones científicas, teatrales, electorales, es decir, capacitar a reporteros porque los periódicos hacen más con menos, como las empresas, pero sí habría que capacitar a los comunicadores de los poderes judiciales para que sean claros y entiendan cuando hacen un boletín, no solamente copian las carpetas de investigaciones, que aquí, bueno, no solamente chamba del Poder Judicial, ¿verdad? Ahí nos vamos a los tres poderes. Buenas noches, excelente mesa, ahí ya les mandan unas felicitaciones. Y bajarle a la pretensión, eso ya lo dije. Les digo que la vacuna... ¿Cuáles Pero serían las... vuélvelo a decir varias veces, porque hace falta que se le recuerde muy Ya seguido. dije lo de bajarle a la pretensión. ¿Cuáles serían las recomendaciones para una adecuada divulgación jurídica en lo local y desenredar el derecho con responsabilidad? Esto me da la idea del uso de blogs. Sin embargo, como comenta Miguel, la responsabilidad de comunicar algo relevante y honesto. Un saludo, soy #Derecho Remix. Yeah. Gracias por compartir. Por cierto, ¿dónde encontramos Derecho Remix? Aquí ya. En los dos, en todas las plataformas de podcast están. Donde escuchen su podcast favorito. Pues entonces cerremos, si quieren, a la inversa, empezamos con José Ramón, luego nos vamos con Miguel y al final tú, Ixchel, si estás de acuerdo. Vale. Ok, bueno, vámonos recio. Entonces, bajarle a la pretensión, ¿no? Punto número 2, bajarle a la pretensión. Punto número 3, bajarle a la pretensión. Sí, creo que sí. Un poquito para condensar y hacer sinergias y articulaciones. Yo creo que todos deben animarse a hacer algo, a abrir su podcast, a tener su canal de YouTube, a escribir en un blog, ¿no? Si empiezan y quieren que les apoyemos, yo me ofrezco, ¿no? O sea, tenemos un pequeño blog que se llama Literatura y Justicia, que trata todas estas narrativas que yo llamo fractales, y entonces si les gustó una serie, si asistieron a un festival y les llamó la atención alguna cosa y quieren escribir una hojita, mándenmela, ¿no? Y la vamos a publicar ahí.
Entonces, todo lo que tiene que ver como cómo se divulga, cómo se narra el derecho, lo tenemos ahí. Si igual quieren que, por ejemplo, que esto lo compartamos en Democracia en Pantalla, que son estos programas que hacemos desde la Escuela Judicial Electoral, que hagamos una pequeña capsulita en cultura pop y derecho. Está el otro blog de cultura jurídica, la cultura jurídica se llama. Y luego, bueno, están los grupos Red Iberoamericana de Cine y Derecho, que también hacemos foros, congresos, y que, bueno, opera en toda la región. Y ahí se pueden sumar porque no solo tratamos cine, tratamos otras cosas. Y está por último, pues el grupo LexMexBox, que ahora vamos a tratar los videojuegos. Entonces, es un sector que estamos explorando, todo lo que tiene que ver con esto de la justicia y el derecho, cómo se está desarrollando en una generación que está yendo vertiginosamente a través de los videojuegos, donde estas narrativas se condensan en audiovisuales, en música, en realidad virtual. Es tremendo lo que se viene, ¿no? Entonces, la cuestión es hacer sinergias, y así un poco respondo a esa pregunta, ¿no? Anímense, divulguen, hagan, critiquen, que creo que ese es el camino, ¿no? O sea, que los operadores, quien está, digamos, con posibilidad de comunicarlo, se atreva a comunicarlo de otras maneras. Y quien quiere escuchar eso, así empezamos, creo, esta charla, ¿no? O sea, acceda, conozca sus derechos, sepa cómo ir a exigirlos, ¿no? Entonces hay que acercar esos dos mundos, y si yo puedo contribuir en algo, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Oye, me entusiasmó un montón lo de videojuegos y demás. Es una gran cosa. Ahí te mando mis colaboraciones y mis contribuciones. Eh, a ver, yo la primera cosa que quisiera decir es que hay un montón de comentarios en este chat que me hace pensar que fácil podríamos haber tenido una postura invertida con quienes están del otro lado de la pantalla. Nosotros escuchándoles y esas personas contribuyendo. Y lo primero que quiero decir con esto es que necesitamos ampliar la dualidad de roles, ¿no? Ya decía hace rato José Ramón el tema de la escucha activa y la comunicación asertiva, inteligencia emocional. Yo sí invito a que cualquier proceso de divulgación al que nos queramos sumar, el que queramos participar, surge primero con una paciente auténtica, genuina, escucha, observación del entorno y reflexión autocrítica. Porque ese es el primer paso para revertir lo que nos ha metido en el enredo del derecho, que es esta inercia a tener la razón, esta imposición por la fuerza. No por nada hay tanta literatura que estudia el vínculo entre poder y derecho, fuerza y derecho, porque es una cosa casi de manoteo antes que necesariamente de argumentación y de construcción de buenas razones, como pretendidamente nos queremos decir. Entonces la primera cosa que quisiera dejar sobre la mesa es, entrémosle a la divulgación, y la auténtica divulgación parte por la sensibilidad primero, la escucha, la atención, la observación del entorno y la reflexión crítica de lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Y yo pasaría a un par de cosas muy concretitas. Lo primero es, cuestionémonos qué está mal escrito y qué realmente requiere un tecnicismo, porque la idea de que solo se pueden decir las cosas de manera compleja, a veces, y hablo por mí, lo que esconde es la pereza para encontrar las palabras adecuadas para explicarlo sin traicionar al lenguaje, sin afectar la sintaxis, sin desgraciar la semántica, para decirlo bien. Los tecnicismos nos hacen perezosos intelectualmente, nos hacen reducidos de palabras, nos hacen faltos de creatividad para poder describir las cosas. Entonces, no digo que es el caso de todos, yo lo único que digo es, invito a las personas a que genuinamente se pregunten cuándo pueden explicar una cosa
que dicen con un tecnicismo y después se refugian en el no hay otra manera de decirlo y no en una cosa que sea pereza intelectual. Por lo demás, conozco un montón de personas que estaban en el chat y les mando muchos saludos para no hacer aquí la grosería de que se me olvide a alguien. Solo les digo que me dio muchísimo gusto leerlas y leerlos. Pues yo cerraría con, si democraticemos el derecho y muchas otras profesiones, como bien dice Miguel, cuestionémosles a las y los abogados, a las y los médicos, porque al final de cuentas nos repercute y nos repercute todo el tiempo esas decisiones. Y también desde nuestro lado involucrémonos, tratemos de poner de nuestra parte para entender. Y si no lo entendemos, digámoslo así, porque también luego somos los típicos de, nada más para no quedar mal, uno dice que sí a todo. La verdad es que nadie sabe todo en esta vida, entonces también está muy bien que quienes estamos del otro lado tengamos la humildad de decir, no le entiendo, señor o señora abogado, y utilicemos todos estos espacios para sí hablar entre nosotras y nosotros los que ya nos importan estos temas, pero también para jalar a más banda que puede ser que les importen estos temas y ni siquiera le ha pasado por la mente que existen este tipo de espacios. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Yo sabía que esto iba a estar muy Oye, Bárbara, perdón, dime, pero es que dime. acabo de ver un comentario que pide literatura y ya vi que José Ramón puso un montón. Entonces, Sí. lo único que quiero por agregar es los que yo mencioné al profesor David o David Melinkoff, que me gusta mucho porque son textos viejitos que nos hacen pensar que esta discusión no es reciente, ¿no? O sea, Melinkoff es de los 60s, Teuner y Bourdieu, que también es muy viejito, con la fuerza del derecho, y hay perdón, pues es literatura en inglés que se llama Just Words, que es algo así como Law, Power and no sé, pero solo palabras. Y ese también es muy, Language, Law and Power y ese también es muy bonito y son textos medio antiguones que a mí me gustan porque nos hacen cuestionarnos si no llevamos mucho tiempo retrasados con esta discusión. Discúlpame la horrible interrupción, pero es que leí el comentario. ¿Ya me dejas cerrar o qué? Ahora sí. Oye, ya podemos decir que esto fue Intelli Remix. Sí, fue nuestro multiverso. Se pasó con el multiverso. Muchas gracias. Gracias a quienes nos acompañaron y nos regalaron su tiempo. Y muchas gracias de nuevo al profe Roldán Chopa por invitarnos y darnos un voto de confianza. Y pues espero verles pronto en persona. Están pidiendo sus arrobas en el chat para seguirlos en redes sociales. Entonces, antes de que lo cierren, pueden poner ahí sus arrobas. Ya, para el video que va a ser consumido por millones de para que José Ramón tenga más seguidores. Sigan a José Ramón, por favor, que luego viene a los foros a chillar. Sí, exacto. Un abrazo grande. ¿Para qué me invitan? Abrazos grandes. Bye. Bye.